Muy buenas tardes a todas y todos. Señora Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional, señor Coordinador de la Unidad de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa, señora Directora del Centro de Derechos Humanos de la Facultad, señor Editor del Anuario de Derechos Humanos que presentamos hoy, futuro Fiscal Nacional y Fiscal Nacional ya nominado, señores fiscales, profesores, profesoras, estudiantes, amigas, amigos. Permítanme una liberalidad. Dos actos públicos me han emocionado desde el mes de mayo que asumimos el decanato. Uno realizado en la Semana de la Discapacidad y este que los reúne a todos ustedes en esta nuestra aula magna. Es tremendamente gratificante como Facultad de Derecho constatar la importancia de este anuario de derechos humanos y va todas mis felicitaciones para todos los que en él trabajan. Durante los últimos meses nos hemos visto remecidos por imágenes estremecedoras, olas de migrantes que arriesgan su vida para mejorar sus condiciones. Nadie pudo ser indiferente al niño que fue encontrado ahogado cuando su familia intentaba llegar a las islas de Grecia, y el viernes pasado nos impacta el comunicado de la Agencia de Naciones Unidas para Refugiados, ACNUR, que asegura que los inmigrantes son obligados a mantener relaciones sexuales con los traficantes de personas para así pagar su viaje. Por otro lado, el Observatorio Sirio de Derechos Humanos informó que al menos 3.650 personas han muerto desde el inicio de los bombardeos en Siria por la coalición internacional liderada por Estados Unidos hace poco más de un año, mientras que una encuesta realizada en Orissa, India, nos revela que prácticamente todas las mujeres y las niñas con discapacidad son objeto de palizas en el hogar. El 25% de las mujeres con discapacidad intelectual han sido violadas y el 6% de las mujeres con discapacidad han sido esterilizadas a la fuerza. En este contexto mundial, nos preguntamos cómo enfrentar estas situaciones y en este sentido, me parece que es de suma importancia que la comunidad internacional y los estados en particular sean capaces de abordar estos escenarios desde la perspectiva de los derechos humanos. Sin embargo, esto no es fácil. Si tuviéramos un telescopio para observar los cambios sociales y tomar fotografías de cercanía de distintos acontecimientos del mundo, como se hace con las estrellas, me parece que no sería posible determinar las fotografías que pertenecerían al ámbito de los derechos humanos. Me parece que no podríamos fotografiar este ámbito, porque los derechos humanos se presentan en todas las áreas y por lo mismo es sumamente importante entender y analizar los distintos fenómenos desde la perspectiva precisamente de los derechos humanos. En esta línea, como Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, nos sentimos sumamente comprometidos con el respeto, ejercicio y protección de los derechos humanos. Fuimos una de las primeras facultades del país en contemplar la Cátedra de Derechos Humanos y con el objetivo de promover la investigación y extensión de esta área, el año 2002 se creó el Centro de Derechos Humanos de la Facultad, que dentro de sus actividades publica anualmente su Anuario de Derechos Humanos, cuya 11ª versión tenemos hoy el orgullo de presentar. Este anuario se ha erigido como una de las publicaciones más influyentes a nivel nacional e internacional. La versión que se presenta el día de hoy no desmerece a las anteriores y cuenta con la participación de destacados académicos, activistas y profesionales que abordan temas variados y contingentes. Tenemos que reconocer que durante el siglo XX los derechos humanos han sido reconocidos y recogidos en tratados internacionales, ampliándose cada vez más el catálogo de derechos humanos, lo que sin duda ha constituido un avance significativo para nuestras sociedades. Durante este siglo, sin embargo,
me parece que tenemos que enfrentar un desafío mayor. Ya no basta con reconocer los derechos humanos. Tenemos que ser capaces de llevarlos a cada una de nuestras instituciones y prácticas sociales de manera que podamos construir una comunidad internacional con una cultura de derechos humanos. Es sumamente trascendental observar cómo se están ejerciendo los derechos humanos y si estos son efectivamente ejercidos por todos los miembros de nuestra sociedad. De manera simplemente ilustrativa, nuestro ordenamiento jurídico ha entendido que las personas con discapacidad intelectual y mental o psicosocial y quienes tienen dificultades severas de comunicación son incapaces absolutos, cuya voluntad no es válida jurídicamente, lo que vulnera no solo el derecho a la dignidad, sino también el derecho a la libertad. En el mismo sentido, en Chile sigue habiendo una escasa provisión de cuidado infantil público, lo que redundó que, de acuerdo con el último informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, comillas, la participación de la mujer en el mercado de trabajo chileno se situaba entre el 55,7% en 2014, esto es, entre las más bajas de la OECD. En este sentido, como Facultad de Derecho, nos hemos involucrado con las voces de los discapacitados, aquellos que encuentran barreras para el ejercicio de sus derechos, lo que en definitiva redunda en una violación a dichos derechos. Es por esto que a principios de este mes organizamos con éxito aquella a la que me refería al inicio, la primera semana de la discapacidad, donde pudimos aprender sobre las nuevas tendencias. En esta misma línea, la actual versión del anuario que hoy presentamos ahonda en este tema con lo que considero serán importantes contribuciones para hacer un llamado para que adoptemos las medidas para incluir a este sector. Pero además de perseguir esta mayor democratización e inclusión del ejercicio de derechos humanos, consideramos fundamental abordar las políticas públicas y reformas desde la perspectiva precisamente de los derechos humanos. En esta línea, me parece que los derechos humanos tienen algo que decir respecto de las reformas impulsadas por el actual gobierno. ¿Acaso la distribución de la riqueza no impacta en los derechos fundamentales de la igualdad y la no discriminación? ¿Acaso el derecho del trabajo y la seguridad social no están recogidos en la Constitución Política y en la Convención Americana de Derechos Humanos? Entonces, no me cabe duda de la importancia de abordar las reformas tributaria y laboral desde el punto de vista precisamente de los derechos humanos. Lo mismo podemos decir respecto de la Ley de Pacto de Unión Civil, que comenzó a regir en nuestro país el pasado jueves y que permitirá reconocer a relaciones que por distintas razones no constituyen matrimonio. Lamentamos que no se haya considerado, al momento de dictarse esta ley, que el derecho a casarse es un derecho humano y, por tanto, el matrimonio igualitario es una institución necesaria en todo país que se estime respetuoso y garantista de los derechos humanos. En esta misma línea, desde que la dictadura militar declaró ilícita toda forma de aborto, incluyendo el terapéutico, el aborto ha sido un tema de intensa discusión, pero tal como lo evidencia este anuario, pocas veces nos detenemos a pensar que son los derechos humanos los que están en la balanza y por lo mismo la perspectiva de los derechos humanos es necesaria y útil para el debate sobre el aborto. En este momento, la perspectiva que pueden darnos los derechos humanos es crucial para acoger las demandas de la sociedad, porque, como dice Eduardo Chía, actualmente existe la oportunidad y el contexto para que el Congreso chileno genere una eventual reforma legal parcial que derogue las reglas punitivas vigentes que establecen la punibilidad absoluta del aborto, que consideramos excesivamente desproporcionadas y que sitúan a Chile dentro de los países más conservadores al respecto. Apenas 7 estados en todo el mundo penalizan la interrupción del embarazo en toda circunstancia, y me parece que esta penalización constituye una verdadera violación a los derechos humanos, porque a pesar de la ley, de acuerdo al Ministerio de Salud, se cometen 90 abortos diarios en nuestro país, y al ser clandestinos, las condiciones sanitarias son críticas. Tampoco podemos desconocer las demandas de nuestra sociedad. De acuerdo a la encuesta de IMAR del año pasado, el 73% de la población chilena estaría a favor de despenalizar el aborto en los casos de riesgo de la mujer,
violación sexual e inviabilidad del feto. Confiamos en que las visiones que otorga este anuario sirvan para que la discusión que hoy se aborda en el Congreso Nacional considere el punto de los derechos humanos, porque nuevamente invoco el nombre de Eduardo Chía cuando éste señala, comillas, si la interrupción de un embarazo es permitido en condiciones legales, seguras, gratuitas y oportunas, entonces el tratamiento sanitario implicado en dicha acción, en tanto legítima prestación de salud, debe ser protegido por las obligaciones que imponen el derecho a la protección a la salud, el derecho a la integridad y el derecho a la vida. Cierro las comillas. Por otra parte, la inclusión y el reconocimiento de los derechos de los migrantes es un tema que todavía se encuentra pendiente en nuestro país y observamos con vergüenza la existencia de una discriminación respecto a los migrantes latinoamericanos, mientras que recibimos con agrado las migraciones europeas. En esta línea, nos parece sumamente interesante la reciente recomendación que hiciera la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a Estados Unidos de tratar la crisis de los niños migrantes como de refugiados, instando a que no sean devueltos, sino que primero se analice el caso. Esto, sin embargo, es algo que parece un derecho básico, en especial si tomamos en cuenta la Convención de los Derechos del Niño. Por otra parte, debe tomarse también en cuenta lo señalado por la Corte Interamericana en el caso Familia Pacheco Tineo versus Estado Plurinacional de Bolivia, y en cuya sentencia establece que el principio de no devolución también debe aplicarse, no solo en el contexto concreto de las solicitudes de asilo, sino también en los procedimientos de expulsión. Esta sentencia se analiza en el anuario cuya presentación nos convoca el día de hoy, y creemos que este análisis contribuirá a entender mejor las complejas situaciones que rodean la migración. Entiendo la amplitud del campo de los derechos humanos, y entendiendo esta amplitud, la 11ª versión del Anuario de Derechos Humanos abarca temas sumamente variados y contingentes que, además de abordar desde una perspectiva teórica, ahonda en situaciones prácticas, analizando sentencias y situaciones emblemáticas ocurridas en nuestra región. Estoy cierto que esta versión será un éxito y permitirá contribuir a la creación de una cultura de derechos humanos en Latinoamérica, denunciando y alertando sobre los principales retos que tenemos que enfrentar los países y la comunidad internacional, y la presencia de la directora ejecutiva de Amnistía Internacional, así como del coordinador de la Unidad de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa, que agradezco por cierto, no hacen sino confirmar mis propósitos. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras, señor Decano. A continuación, el editor, don Francisco Jara Bustos, se referirá brevemente al Anuario de Derechos Humanos. Buenas tardes. Buenas tardes a las autoridades nacionales, a las autoridades extranjeras, a los profesores de esta facultad, a los estudiantes, a mi familia, amigos y a todos quienes hayan venido. La labor del editor siempre es interesante porque, bueno, implica revisar una serie de artículos de muchos temas que a veces uno ni siquiera sabe que existen, y da mucho gusto ver a tanta gente hoy. Me gustaría comenzar con una frase para problematizar la situación en la que estamos. En Kafka, en alguno de sus diarios o en una carta a su padre, dice que estudiar derecho es algo así como alimentar el espíritu con aserrín. Una frase bastante fuerte, una frase bastante chocante, y que debería llevarnos a pensar exactamente qué es lo que quienes nos dedicamos a la ciencia jurídica, quienes trabajamos en temas de derecho hacemos. Me gustaría pensar que ver a tanta gente aquí nos aleja un poco de esta vocación maderera, de esta vocación del aserrín. Me gustaría pensar que Kafka no diría eso si se hubiera visto algunos desarrollos posteriores del derecho. Lo que influye de alguna manera esta visión tan pesimista es una enseñanza poco crítica, es una
mera repetición de textos, y es una serie de falencias que encontramos. Yo también en mis primeros años en la universidad muchas veces me sentía agobiado al ver, que los temas no eran tratados en forma crítica, ver que muchas veces los grandes problemas estaban ausentes. Y vine alguna vez al lanzamiento de una de estas revistas y, de hecho, recuerdo el artículo que leí, trataba sobre la sentencia del caso del monasterio Leyano contra Chile. Nos hablaba de la ley de amnistía, de la imprescriptibilidad de los crímenes, de una serie de temas interesantes. Entonces a mí siempre me llamó la atención el trabajo de este centro desde que vi ese ejemplar. Después, la fortuna y la confianza de la directora, y muchos años después, me pidieron que fuera editora, así que no pude sino aceptar el desafío y tratar de mantener esta senda en la que se inscriben grandes académicos de nuestra facultad, y esta senda que también probablemente es aquella que inspira esa obra clásica que ya cumple 40 años, de don Eduardo Novoa Monreal, que se llama El derecho como un obstáculo al cambio social. Todas estas obras que buscan plantear una mirada crítica del derecho, estas obras que intentan dar otra mirada, problematizar algunos aspectos, son una manera en que podemos convertir en una experiencia liberadora lo que hacemos. Y es algo que yo creo que le da sentido a muchos, y es algo que también pienso que es el motivo que nos convoca aquí. Así que yo pienso que ese es el espíritu que tenemos, y los temas del anuario lo tratan. Hablar de justicia transicional y derechos humanos, de los derechos de las personas con discapacidad, de la marginación que sufren los migrantes, de la justicia militar y un montón de otros temas a los cuales no me referiré yo porque tenemos dos invitados extraordinarios, y algo que también ha dicho el señor decano, son motivos importantes para reunirnos. También, durante la labor de editora, hay otra cosa que me llama la atención, es que al ver noticias estaba pensando, hoy este tema podría ser para el próximo año, que aunque no voy a ser editor, uno siempre está pensando, este tema sería bueno para la revista. Y temas del 2015 no nos faltan. Tenemos el Tratado Transpacífico, tenemos la migración en Europa y en América Latina, tenemos el ingreso de Palestina a la Corte Penal Internacional, tenemos el acoso callejero, la regulación que se quiere hacer ahora para que al fin esto de tratar a las personas con igualdad se pueda materializar. Tenemos también muchos problemas todavía pendientes con las víctimas de la dictadura, de pueblos indígenas. Hay millones de temas que cada vez que veía las noticias, hablaba con alguien, decía, esto sería buenísimo para el anuario del 2016. Y también está, la contracara, que uno lee estos textos y el trabajo no está cumplido, sino que son un llamado más bien a la acción. Me gustaría dar unos agradecimientos y terminar dándoles un pequeño tip de lectura, un pequeño consejo de lectura del anuario, que al menos a mí me resulta bastante útil con este tipo de textos. Quiero agradecer a todas aquellas personas que han hecho esto posible. En primer lugar a los autores, va de suyo, a las autoridades de la facultad, al señor decano, a la directora, profesora Claudia Cárdenas, que tuvo la confianza de pensar que yo podría hacer algo bueno, a los evaluadores, que son miles de expertos y especialistas, que revisan los textos en forma ad honorem, que hacen incisivas correcciones, los autores lo sabrán, les devuelven 10 millones de correcciones, pero eso sirvió para que tuviéramos un producto final muy acabado y muy bueno. Los ayudantes del centro, Lorena Pino, la secretaria, sin la cual nada de esto habría sido posible, también a mis amigos, a los cuales agradezco y a todas estas personas que agradezco en las páginas del libro, a mi familia, a mi hermano, a mi madre. Y me gustaría terminar los agradecimientos con una persona a la que fue una de las primeras personas que supo que yo tenía este trabajo, que es una profesora primaria con la que me encontré como a la semana de haber comenzado el trabajo. Estaba muy contento, me dijo que iba a venir, pero lamentablemente no nos pudo acompañar porque falleció en el intertanto, porque está enferma de cáncer, así que me gustaría dedicarle a ella las palabras, y también está consignado el agradecimiento de Ana María López en las páginas de las palabras del editor. Por último, y como anunciaba el moderador, estas son unas breves palabras del editor. Me gustaría terminar con esta clave o este consejo de lectura, que yo en general
yo le doy a la gente cuando aborda un texto de estas características o cuando trata una fuente crítica de estas características? Bueno, el consejo no es mío, el consejo pertenece a un autor iquiqueño, que era músico iquiqueño, tal como nuestro moderador, que se llama Luis Advis, y se encuentra en el canto final de la cantata de Santa María de Iquique. Yo por respeto al público no voy a cantar, me lo agradecerían. Yo simplemente lo voy a leer. Y este es el consejo para cuando terminen de leer uno de estos textos, que uno de repente queda medio devastado, porque la realidad sigue ahí. Entonces el consejo es este, dice: ustedes que ya escucharon la historia que se contó, no sigan allí sentados pensando que ya pasó. No basta solo el recuerdo, el canto no bastará. No basta solo el lamento, miremos la realidad. Quizás mañana o pasado, o bien en un tiempo más, la historia que han escuchado de nuevo sucederá. ¿Es Chile un país tan largo? 1000 cosas pueden pasar si es que no nos preparamos resueltos para luchar. Así que ese es mi consejo de lectura después de que revisen cada uno de estos artículos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por tus palabras, Francisco. A continuación, dejaré con ustedes a Ana Piquer Romo, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Chile. Ana Piquer es abogada, licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile. Es magíster en Derecho al Trabajo por la Universidad de Nueva York y se ha desempeñado en roles gerenciales y de gestión en la empresa privada. Además, ha dedicado años a la docencia universitaria. Ingresó a Amnistía Internacional en 1990 como socia y activista. Desde esa fecha en adelante ha trabajado en diferentes temáticas, entre ellas educación en derechos humanos, pena de muerte y coordinación de activismo, llegando a ser presidenta de la Junta Directiva de la organización. Actualmente se desempeña como directora ejecutiva de Amnistía Internacional Chile y es un agrado, por favor, profesora. Muchas gracias. Bueno, partir por supuesto agradeciendo la invitación y felicitando al equipo que está detrás del anuario. Creo que han incluido un barrido muy interesante de muchos temas de actualidad en derechos humanos y además con una sección internacional, que creo que eso es muy importante en un país en que tenemos una tendencia muy terrible a ser muy localista y a olvidarnos de lo que pasa en el resto del mundo y haber incluido temas de relevancia internacional también, partiendo por el caso de los 43 desaparecidos de Yotzinapa, que es algo que es casi imposible de obviar cuando se habla de derechos humanos, tremendamente importante. Una siempre va a ser odiosa y encontrar temas que no están, pero no sé, me llamó la atención la ausencia de temas sobre diversidad sexual, matrimonio igualitario, la identidad de género, son temas que están muy en discusión hoy día. Y también ausencia de temas vinculados a las violaciones de derechos humanos cometidos en la dictadura, que parecen ser algo ya no en boga, ya del pasado, pero que son cosas que siempre es bueno seguir recordando porque finalmente no son cosas del pasado, son cosas que nos acompañan hasta el presente y que debieran seguirnos acompañando como parte de el asegurar que no vuelvan a suceder. Habiendo dicho eso, creo que, como decía, siempre uno puede ser un poquito odiosa con esto. Creo que son todos temas de discusión actual que implican reflexiones importantes acerca de cómo el derecho internacional de los derechos humanos y su aplicación a nivel local es un asunto en evolución permanente. Es algo que no es estático y que van apareciendo temas nuevos de manera permanente y que esos temas nuevos van apareciendo desde distintas trincheras, si se quiere. En ese sentido, quería destacar también que la entrevista que está al final del anuario, que ojalá lleguen hasta ahí, es tremendamente interesante. Es una entrevista a Wolfgang Kalek, que él no mira el derecho desde la perspectiva de la academia, él mira el derecho desde la perspectiva que lo miro yo en este momento, en mi rol acá, que es desde la sociedad civil. Que en ese sentido somos muchas las organizaciones de la sociedad civil que vemos el derecho no desde la perspectiva maderera que decía Francisco, sino desde la mirada de que el derecho es también una herramienta de cambio,
ya sea desde el litigio, desde la denuncia, desde la investigación. Son diferentes maneras de usar el derecho como una herramienta importante de cambio. Sin duda no es la única, pero puede serlo, puede ser una manera de empezar a generar cambios en la vida de las personas. En ese sentido, hacer un análisis riguroso, desapasionado e imparcial del derecho es algo tremendamente crucial. Y en ese sentido, el esfuerzo de trabajar los derechos humanos desde la academia es un aporte tremendamente relevante. Pero creo que también es importante el recordar el por qué y para qué se hace este análisis riguroso y desapasionado. Y en Amnistía Internacional es algo que vivimos diariamente, en esto de tener que compatibilizar de alguna manera el desafío de hacer este análisis riguroso, imparcial y desapasionado, pero a la vez trabajar desde nuestra pasión por los derechos humanos y tomándonos esto como algo personal y como algo por lo que sentimos que tenemos que hacer algo. Quiero ejemplificar esto que estoy diciendo respecto de cómo esto tiene que ver con la vida de las personas, tomando dos temas que del anuario. Es imposible hablar de todos ellos, la mayoría da para una charla completa solamente ese tema, pero voy a usar dos ejemplos. Uno es la discusión sobre el aborto y el otro es lo que se refiere a la justicia militar. Buenas tardes. Estoy muy honrado de haber sido designado para presentar ante ustedes este documento del cual ya se ha referido en algunos de sus aspectos el señor decano, el señor editor y la señora directora. Pero lo importante para mí es hacer notar, aunque parezca redundante, la importancia que tiene el Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Sabemos que es una unidad académica que cumple tareas de investigación y de extensión, con miras a promover y garantizar el respeto de los derechos humanos. Entre sus tareas de investigación, precisamente el Anuario de Derechos Humanos es su publicación más representativa, para propiciar reflexiones académicas e informar sobre el desarrollo que el área de derechos humanos ha incentivado el año anterior. El número que ahora tenemos el honor de presentar corresponde a su 11ª edición y abarca temas muy relevantes que aluden a violaciones estructurales de los derechos humanos. Para la presentación que se me ha encomendado, me parece pertinente profundizar uno de los temas tratados en el anuario. Es el relativo a la criminalización de la protesta, en que el texto sistematiza sobre cuáles derechos humanos fueron vulnerados por el Estado chileno en el caso Loncos versus Chile, estimando que se ha transformado en un recurso recurrente en nuestro país en cierta época y afecta exclusivamente a la etnia mapuche. Se intenta revisar ahora cómo se gestó la criminalización de la protesta mapuche. Me refiero al caso sometido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuya sentencia de 29 de mayo del 2014 dictaminó medidas de restitución, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición para con las víctimas, y ordena al Estado chileno, como forma de reparación, ejercer, comillas, todas las medidas judiciales, administrativas o de cualquier otra índole para dejar sin efecto, en todos sus extremos, las sentencias penales condenatorias emitidas en contra de 8 víctimas. Cierre comillas. En efecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entidad de la OEA, creada para promover la observancia y defensa de los derechos humanos, sometió a la jurisdicción de la Corte Interamericana el caso denominado Segundo Aniceto Norín Catrimán y otros contra la República de Chile, por estimar que se había producido una violación de derechos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, o Pacto de San José, Costa Rica, en perjuicio de Segundo Aniceto Norín Catrimán, Pascual Pichún, Florencio Marileo, José Huenchonao, Juan Marileo, Juan Millacheo, Patricia Troncoso y Víctor Manuel Ancalaf. A comienzo de la década de los 2000, al regreso de la democracia, los mapuches realizaron movilizaciones
invocando defensa de sus derechos. En efecto, hubo en el sur de Chile, especialmente en la región de la Araucanía, una conflictiva situación en virtud de múltiples reclamos y protestas sociales por parte de organizaciones del pueblo mapuche para que fueran solucionadas sus reivindicaciones. Según expone Rodrigo Lillo en su trabajo sobre pueblos indígenas, terrorismo y derechos humanos, contenido en el Anuario de Derechos Humanos del 2006, el conflicto se ha caracterizado temáticamente por las siguientes formas. A. Relativas a derechos para obtener devolución de tierras. B. Conflicto por la construcción de obras viales, como el bypass de Temuco. C. Reclamos por proyectos de infraestructura energética, el caso de las represas Pangui y Ralco. D. Problemas con las empresas forestales. Y E. Conflictos relacionados con mapuches privados de libertad, con huelgas de hambre muy prolongadas. La respuesta del Estado frente al tema ha sido configurar una solución política consistente en penalizar los casos, criminalizando esas protestas mapuches mediante la invocación de la ley antiterrorista aprobada en 1984 durante el régimen de Augusto Pinochet y que, como sabemos, aumenta las penas para, entre otros, los delitos de incendio, homicidio o secuestro, incluye sanciones accesorias especiales, extiende los periodos de prisión preventiva de los inculpados, permite mantener algunas investigaciones en secreto hasta por 6 meses o interceptar comunicaciones telefónicas y utilizar testigos sin rostro. La condena de la Corte Interamericana se relaciona con 3 juicios por hechos ocurridos entre el 2001 y el 2003 en las regiones de Biobío y la Araucanía. La primera de estas causas afectó a los loncos Segundo Aniceto Norín Catrimán y Pascual Pichún Payalao. Los loncos, como sabemos, son los líderes de sus respectivas comunidades, tanto en materia del mando de ellas como en aspectos espirituales. Se les considera depositarios de la sabiduría ancestral y presiden importantes ceremonias religiosas. Estos loncos encabezaron en 1998 una recuperación de tierras de propiedad ancestral en predios que le habían sido devueltos a sus comunidades por el gobierno del presidente Salvador Allende y quitados tras el golpe militar de 1973. En diciembre del 2001, un incendio redujo a escombros una casa ubicada dentro del Fundo Nancahue, propiedad del entonces ministro del Tribunal Constitucional, Juan Agustín Figueroa. Inculpado de provocar este incendio, estos loncos permanecieron privados de libertad durante 1 año y 3 meses, hasta que en abril del 2003 el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Angol los absolvió por falta de pruebas. No obstante, la Corte Suprema acogió un recurso de casación presentado por el abogado Figueroa, ordenando la realización de un nuevo juicio. En este, desarrollado en septiembre de 2003, fueron condenados Norín y Pichún por el delito de amenaza terrorista a pena de 5 años de prisión. En el proceso, 2 testigos presentados por los querellantes declararon sin que la defensa pudiera conocer su identidad para replicar sus dichos o enfrentarlos con sus oponentes. Estos testigos sin rostro se estima que resultaron clave para obtener la condena de los acusados. El otro juicio aludido en el fallo de la Corte Interamericana se basa en las condenas de Jaime Marileo, José Huanchunao, Juan Marileo, Juan Michalleo y Patricia Troncoso por un incendio producido en el 2004 en plantaciones de pino dentro del Fundo Poduco Pidenco en la comuna de Ercilla, propiedad de Forestal Mininco del Grupo Mate. Todos ellos fueron condenados a 10 años y 1 día de cárcel como autores de incendio terrorista. Además, le fueron privados de por vida sus derechos políticos y se les impuso una condena civil por daños de 424 millones de pesos. Finalmente, la sentencia de la Corte Interamericana se refiere al caso de Víctor Ancalaf Yaub,
quien fue condenado a la pena de 5 años y un día de presidio como autor de la conducta terrorista tipificada en el artículo 2º, número 46 de la Ley 18.314, por la quema de un camión de una empresa privada. Ahora bien, la Corte Interamericana determinó que estas condenas por terrorismo fueron arbitrarias e incompatibles con la Convención Americana, ya que constituyeron un acto de discriminación racial, mediante el cual se criminalizó la protesta social de miembros del pueblo indígena mapuche, para amedrentarlo de sus reivindicaciones de recuperación de tierras, y que en la fundamentación de la sentencia condenatoria contra estas 8 personas, los tribunales chilenos, comillas, utilizaron razonamientos que denotan estereotipos y prejuicios, lo cual configuró una violación del principio de igualdad y no discriminación y del derecho a la igual protección de la ley. Respecto a la aplicación de la Ley 18.314, conocida como Ley Antiterrorista, procede a advertir que según las doctrinas penales internacionales, uno de los elementos esenciales del delito de terrorismo es el desprecio de la vida humana o la amenaza del orden constitucional. Sin embargo, en ninguno de los hechos por los cuales fueron juzgados los mapuches, relativos a incendio predio forestal, amenaza de incendio y quema de un camión de una empresa privada, resultó afectada la integridad física de ninguna persona. Además, según los tratadistas, el terrorismo está comprendido en un ámbito de carácter colectivo, de criminalidad organizada. En cambio, en los procesos habidos en Chile, se ha inculpado solo a individuos, sin atribuírseles pertenencia a grupos violentistas, salvo uno por asociación ilícita relativo a la coordinadora Arauco Mayeco, una organización que reivindica la autonomía del pueblo mapuche respecto al Estado de Chile. En síntesis, desde el retorno a la democracia, esta ley antiterrorista ha sido aplicada exclusivamente contra mapuches y al menos 220 personas del pueblo originario fueron procesadas o condenadas. Esta situación ha sido advertida por organismos internacionales, recomendando a nuestro país no aplicar dicho estatuto, sino en casos efectivamente normados y no en delitos comunes. Organismos de las Naciones Unidas, como el Comité de Derechos Humanos, el Comité contra la Tortura y el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, han expresado su preocupación por el uso de la ley antiterrorista para juzgar a miembros de la comunidad mapuche por delitos comunes. También Human Rights Watch recomendó a Chile que modificara la ley antiterrorista para garantizar que únicamente los crímenes de violencia más graves relacionados con ataques a la vida, a la libertad o a la integridad física sean considerados crímenes terroristas y solo cuando se cumplan las demás condiciones establecidas en la ley. Entre el 18 y el 29 de julio del 2003, un relator especial de pueblos indígenas de las Naciones Unidas realizó una misión en Chile, formulando en su informe final una serie de recomendaciones al Estado en relación con estos juicios. Entre ellas, comillas, bajo ninguna circunstancia deberán ser criminalizadas o penalizadas las legítimas actividades de protesta o demanda social de las organizaciones y comunidades indígenas. Cierre comillas. Pero además este relator recomendó que fuera revisado el caso de los loncos procesados Pascual Pichún y Aniceto Norín con estricto apego a las garantías del debido proceso establecidas en las normas internacionales de los derechos humanos. Me voy a referir a otro tema tratado en el anuario. Otro de los temas es el denominado derecho a la verdad, estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa, México, de Gabriela Vargas, que se refiere a la desaparición de 43 normalistas en Iguala del estado de Guerrero, ocurrida entre los días 26 y 27 de septiembre del 2014, inculpándose a la policía local, ya que se les detuvo cuando pretendían tomar un autobús para trasladarse a Ciudad de México a participar
en una tradicional marcha en recuerdo de estudiantes masacrados por agentes del Estado en octubre de 1968. Fueron introducidos estos estudiantes a vehículos oficiales para ser llevados, según se suponía, a algún recinto policial para tomarles declaraciones, lo que no ocurrió. El gobierno federal fue el que más tarde dio cuenta que luego de ser arrestados los estudiantes fueron entregados a la delincuencia organizada que los asesinó confundiéndolos con un grupo criminal adversario. Se trató de un caso de desaparición forzada que se sumaba a las denuncias por el incremento de la violencia y secuestros en la zona, como práctica de la autoridad y de la delincuencia para amedrentar la población. Se impuso la idea de que se debía tener acceso a la verdad, ya que era habitual la falta de esclarecimiento, de investigación, de juzgamiento y sanción de graves casos de violaciones a los derechos humanos. Conocí estas situaciones en calidad de testigo privilegiado. En efecto, en cumplimiento de un convenio celebrado con Open Society Justice Initiative, practiqué entre el 21 y el 26 de septiembre del 2014 una misión exploratoria programada a fin de familiarizarme con el contexto de desapariciones forzadas de México, en especial del estado de Coahuila, el tercer estado más extenso del país, localizado en la parte central del norte de México, limitando con Estados Unidos, con una población de más de 3 millones de habitantes. Me reuní escuchando y dialogando con aproximadamente unos 80 familiares de personas desaparecidas y con diversas autoridades, secretario de Gobierno, procurador, subprocurador y su equipo para investigar y buscar personas no localizadas, agentes del Ministerio Público, jueces, subprocuradores de Derechos Humanos, con el Alto Comisionado de la Naciones Unidas para Derechos Humanos en México y con representantes de una comisión de la Cruz Roja Internacional. Mis labores debían reanudarse en febrero del 2015 para colaborar en concretar medidas estatales sobre el esclarecimiento de la desaparición forzada de personas en el estado de Coahuila, ya que se han denunciado 118 desapariciones en el lapso de 4 años sin haberse logrado ningún resultado. Sin embargo, en esos mismos días supe lo ocurrido con los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa, por lo cual estimé que por razones de seguridad personal no podía volver a México a cumplir con el programa y renuncié de inmediato. Es de conocimiento público que México enfrenta una situación muy complicada en materia de seguridad pública, debido al incremento de la violencia generada principalmente por el crimen organizado. Sin embargo, no todos los delitos cometidos en el país, incluidas las desapariciones, pueden ser atribuidos a la delincuencia organizada. De acuerdo con varios informes que examiné, los fiscales del Ministerio Público intentaban desacreditar a las personas desaparecidas, diciendo que estaban involucradas con grupos del crimen organizado. Adicionalmente, en varios casos, familiares de los desaparecidos contaron haber sido objeto de represalias por haber exigido una adecuada investigación. Muchos fiscales se habrían negado a recibir denuncias de desapariciones forzadas, aceptando solo estampar actas circunstanciadas, pero sin iniciar una adecuada investigación ministerial. De acuerdo a las fuentes, expedientes sobre desapariciones forzadas habrían sido terminados mantener en reserva y, finalmente, en la mayoría de las investigaciones, las únicas pruebas eran aquellas ofrecidas por los familiares. Si bien se expone en trabajos sobre el tema que México carece de una política integral para hacer frente al fenómeno de las desapariciones forzadas, la excepción pareciera constituirla precisamente el estado de Coahuila, cuyo gobernador, Rubén Moreira, del 2011 al 2017, ha implantado una política ambiciosa para encarar el problema. Se dice que existe a su respecto voluntad política, que se ha demostrado en sus esfuerzos
de ayudar a los familiares, por ejemplo, promoviendo el despacho de la Ley de Declaración de Ausencia de Personas Desaparecidas del 20 de mayo del 2014, elaborando un programa integral de atención a familiares de personas desaparecidas el 11 de diciembre del 2013, o creando brigadas asesoras de familiares y testigos. Sin embargo, tales iniciativas, por múltiples razones que no nos corresponde analizar, al parecer no han prosperado. La información de diversas entidades estatales relativas a casos de desapariciones forzadas pareciera ser solicitada con total ausencia de un enfoque sistemático y generalmente de forma contradictoria. No hay una única base de datos con información sobre desapariciones forzadas recopilada a nivel federal, estatal, municipal. Terminé mis labores en México en un informe con 11 observaciones o sugerencias, que por referirse a una localidad extranjera no merece mayor divulgación, aunque patentiza un problema existente en nuestro continente. Muchas gracias. Muchas gracias por su palabra, don Alejandro. A continuación, y para ya ir finalizando esta presentación, dirigirá unas palabras la directora del Centro de Derechos Humanos, la profesora doctora Claudia Cárdenas Aravena. Señor decano, señora vicedecana, autoridades de la universidad, representantes de instituciones públicas del Estado de Chile, representantes de otros estados y de organizaciones internacionales que nos acompañan hoy, académicos, colegas, estudiantes, señores y señores, muy buenas tardes. Constituye para mí un motivo de especial alegría verles reunidos hoy aquí, ver la diversidad de personas que convoca esta presentación del anuario y los temas del Anuario de Derechos Humanos 2015. Esta especie de síntesis comentada de los temas más relevantes en materia de derechos humanos, o como bien decía Ana, de algunos de los temas más relevantes en materia de derechos humanos del año 2014 e inicio de 2015, es un asunto que es sin duda relevante, pero ver patentemente que convoca este interés, esta materialidad, ustedes todos juntos aquí escuchándonos este día por la tarde, es un motivo de especial satisfacción para mí. En materia de derechos humanos, resulta ser, como se mencionaba ya antes, que uno lee, escucha, ve que suceden cosas y lo invade un sentido de urgencia. Esto pasa cuando uno escucha noticias internacionales o cuando escucha también algunas noticias que ocurren con temas dentro del país. Y yo me atrevo a pensar que los temas del anuario 2015, vale decir, derechos de personas con discapacidad, el aborto, los niños migrantes, el derecho a la verdad y los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, al cual se refería uno de los comentadores recientemente, la responsabilidad de las empresas en materia de derechos humanos, tanto en violaciones graves y sistemáticas de derechos humanos y el rol de las empresas en ese contexto, como también la explotación de recursos naturales sin necesariamente considerar los derechos de las personas que están más afectadas por esta explotación. La criminalización de la protesta, también el cumplimiento de los deberes del Estado de Chile en distintos ámbitos de los derechos humanos, así como también el punto al que también refería una de las comentadoras, este recuento de la experiencia de una persona que se ha dedicado en los últimos años a hacer uso de este arsenal de herramientas que es el derecho, para correr un poco las fronteras de lo posible en materia de protección del derecho internacional de los derechos humanos. Son temas que me atrevo a pensar, como les decía, que a todos alguna vez nos han movido o hemos pensado, y entonces espero que sea así, que el desarrollo de cada uno de estos tópicos con más antecedentes, con comentarios, con análisis, vaya a ayudar a la discusión primero interna de cada uno y después con otras personas también, y de esta persona de esta manera irradia a la sociedad
y se constituyen un efectivo vínculo entre la academia y la sociedad a la cual pretendemos servir como Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. La lista de asuntos sobre los cuales parece urgente actuar, como les decía, es larga y parece interminable. Coincido también con Francisco en que uno escucha noticias y siente urgencia de actuar en muchos ámbitos. Con todo, cada institución tiene su ámbito de quehacer. Y nuestro ámbito de quehacer, como Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, son la investigación y la extensión en materia de derechos humanos. El anuario que hoy se presenta es una muestra de nuestro trabajo, una a la cual nos honra poder dar continuidad en el tiempo y que se caracteriza por entregar una especie de síntesis de los temas relevantes de derechos humanos del año anterior, entregando, como les decía, discusiones, análisis y trasfondos que van más allá de la superficie y contribuyen a su mejor comprensión. No me quiero extender demasiado, quiero simplemente usar esta oportunidad para agradecer, en especial al nombre del Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, a las personas que, sin ser parte de este centro, posibilitaron esta obra. Vale decir, me refiero en concreto a los autores que tuvieron la confianza de entregarnos su trabajo para que, luego de todas las correcciones a las que hacía alusión Francisco, pudiésemos publicarla, y también a quienes dedicaron desinteresadamente su tiempo para hacer las revisiones ciegas de los artículos. Agradezco entonces a todos los autores, autoras y evaluadores.